El siglo XIX tiene, desde el punto de vista artístico, un enorme interés. Las distintas expresiones artísticas de esta época van a reflejar a la perfección los grandes cambios que en todos los órdenes de la vida se producen a lo largo de esa centuria. Entramos ahora decididamente en el arte contemporáneo, y con ello se pierde la homogeneidad de estilo que había caracterizado a las etapas anteriores. Si el Renacimiento es el arte de los siglos XV y XVI, como el barroco lo es del XVII o el neoclásico del XVIII, no podemos decir ahora que tal estilo en concreto define el siglo XIX. Por el contrario, a lo largo de este periodo diversas sensibilidades artísticas se suceden. Todo va a ponerse en tela de juicio. La nueva sociedad burguesa, rompedora con las trabas del antiguo régimen, va a llevar también este rompimiento al campo del arte. Los viejos principios van a cuestionarse y las nuevas respuestas no serán a partir de ahora uniformes. La idea de libertad se asienta, por lo tanto, definitivamente en el mundo de la creación artística existirán las escuelas, las corrientes y las tendencias frente al estilo imperante de cada una de las etapas anteriores. La industrial, la francesa, las burguesas, también es el siglo de los nacionalismos y de unificaciones como la de Italia y Alemania. La arquitectura del siglo XIX retoma los estilos anteriores, específicamente el gótico, pero dándoles nuevas formas y adaptándolos a las nuevas necesidades. Así se vuelven a poner de moda el arte egipcio por Napoleón, el neoindio, el neogriego, el neogótico. Este último se convierte a partir de la década de 1830 en la alternativa al neoclasicismo, aunque sin reemplazarla. Ambas tendencias conviven a lo largo del siglo. Sus principales teóricos fueron John Ruskin y Eugene Viollet-le-Duc. Ambos autores, contrarios a la alteración del paisaje y de la vida humana por la industrialización, proponen una arquitectura racionalista, funcional, que satisfaga las necesidades de la época. Así, en los principales edificios europeos se imitará el estilo gótico. En Inglaterra se restaura y amplía edificios como el castillo Windsor. Se construyó el Parlamento británico, obra de Charles Barry y Auguste Pugin. En Francia, Viollet-le-Duc va a restaurar las catedrales de Notre Dame, de Reims, de Chartres. En Alemania, se terminan los trabajos de la Catedral de Colonia, iniciados en el siglo XIII. Se levantaron muchos edificios con agujas caladas. Existieron otras corrientes historicísticas, como el pabellón de Brighton de John Nash. De estilo neobarroco es el Palacio de Justicia de Bruselas, obra de Paul. En España, el estilo que triunfa es el neomudéjar de la Plaza de Toros de las Ventas, obra de José Espelius. De estilo neoparentesco tenemos el Banco de España de Eduardo Adaro. Modernismo siglo XIX. Es un movimiento artístico que abarca la totalidad de la cultura entre el siglo XVII y comienzos del XIX. Se centra en los sentimientos del ser humano, asistiendo a una nueva actitud frente a la vida que inunda todos los aspectos de la cultura. La razón fue insuficiente para entender la realidad. Los románticos se refugian en los ideales, recurren a pasados remotos, lugares exóticos, mágicos o sobrenaturales. El romanticismo es preferente de paisajes naturales, la naturaleza es dinámica y con escenarios nocturnos. Se tratan temas de historia, amor idealizado, trágico y la pasión. Vida, muerte, sentido de la vida y angustia existencial, deseo de la libertad. La obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada. La libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix, 1800. El viajero, Caspar David Friedrich, 1818. El realismo es un método experimental sobre las leyes de la herencia y la evolución de la especie. Este método pretende explicar el comportamiento del hombre y mostrarlo de un ángulo más cercano, exponiendo así las diferentes realidades de la vida cotidiana que se presentaron durante el siglo XIX, manejando los contextos de las diferentes culturas y sus orígenes y cómo estos influyeron en la historia del arte. El realismo es la denominación de un movimiento pictórico que se ve en Francia, Inglaterra y Europa a mediados del siglo XIX. El compromiso con las clases bajas y el movimiento político de izquierda marcó la sensibilidad social e ideológica de este grupo de pintores realistas. La mirada del autor se desplaza a lo pintoresco, a lo cotidiano, mientras que otros artistas se inclinaron por el paisajismo que surge a partir del conflicto ecológico y social producto de la revolución industrial, la coincidencia de la estrechez de la relación del hombre con la naturaleza.
La meta del realismo no es la belleza, sino la verdad y por tanto el conocimiento de la realidad. Situación histórica. La burguesía se instala en el poder y se vuelven conservadores y modernos, dando así cabida para que los artistas inspiraran muchas de sus obras en las circunstancias propiciadas por esto. Los progresistas, integrados por pequeños empresarios, artesanos, militares de baja graduación, se enfrentan a conservadurismos y privilegios de los ricos. El proletariado, socialismo y anarquismo se enfrentan en un sistema político dominante, por lo que surge luego de la revolución industrial, abriendo camino hacia un gobierno republicano, convirtiéndose así en fuente de inspiración para muchos artistas. Principales características del realismo. Se contrapone al romanticismo, plasma lo cotidiano de manera objetiva, usa un lenguaje llano y sin rodeos. El realismo abre un nuevo y diverso camino de expresión. La vida campesina y la explotación laboral de los humildes son temas frecuentes, sobre todo en la pintura. Los autores más reconocidos del realismo: Francia, Gustave Courbet, con Buenos días, señor; Honor Lumière, con La lavandera; Jean-François Millet, con El sembrador. En Inglaterra, Burne Jones, con La caída de Constantinopla; John Edward Millais, con Ofelia; Dante Rossetti, con La Anunciación. En España, Carlos de Hades, con El paisaje de los picos de Europa; Joaquín de Sorolla, Cosiendo la vela; Casado de Aizal, La rendición de Bailén. Pintura, impresión, sol naciente, cuadro al que debe el nombre de impresionismo. El impresionismo transformó el lenguaje artístico en que sus representantes se inspiraban en la naturaleza y pretendía captar visualmente un instante en el lienzo. Él fue Claude Monet, 1872-1873, quien pintó el cuadro al que se debe el nombre del movimiento. Los impresionistas colocan definitivamente al siglo XIX bajo el signo del paisaje y buscan un lenguaje basado en un naturalismo extremo. También dieron lugar a la ley del contraste cromático, la cual dice que el color es relativo a los colores que le rodean. La técnica utilizada fue pincelada suelta, tonos claros y luminosos, valorando especialmente la luz. Consiguieron pureza y saturación del color. Él fue Georges Seurat, representante de la pincelaje estática. Esta técnica es de pequeñas pinceladas de colores puros que aisladamente no obedecían a la forma o al color local del modelo. De la nueva forma de observar el mundo surgieron los paisajes y marinas, vistas urbanas y nocturnas, interiores con luz artificial, escenas de cabaret, circo y música hall, personajes de la bohemia, mendigos, marginados, etc. Sus principales representantes fueron Edward Manet, considerado un precursor; Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pierre Rigaud y Reynaud. Él fue Félix Finian, 1887, creador del neoimpresionismo. Los neoimpresionistas llevaron la pincelada al extremo en forma de puntos, dando lugar a un color y forma unitarios. Fue un movimiento denominado como puntillismo. Sus representantes fueron Georges Seurat y Paul Signet. Él fue Roger Fry, un británico que acuñó el postimpresionismo en Londres en 1900. Este movimiento se aplica a finales del siglo XIX y principios del XX y fue una forma de agrupar a diversos artistas de distintos signos como Henry Toulouse, Paul Cézanne y Vincent van Gogh. 13 edades de la mujer, 1905, Gustav Klimt. La vida es el elemento principal de esta obra, la vida y la muerte, pero más bien podríamos decir que es la representación de un ciclo ineludible, el paso de la juventud a la vejez, el paso del tiempo. La evidencia hace que nos identifiquemos y que veamos para unos el futuro y para otros el pasado. El niño sería la primera edad, la juventud sería la plenitud, la vejez la última etapa. Galatea, 1880, Gustave Moreau. La representación de los objetos pierde su importancia. El tratamiento y la composición es el resultado de una visión subjetiva. El simbolismo fue por excelencia el lugar donde desarrollar nuevas relaciones entre las proporciones y la perspectiva. La aparición, 1876, Gustave Moreau. Esta obra contiene muchas referencias exóticas y una mezcla de misticismo y erotismo, una de las características del arte de este pintor parisino, muy cercano a los escritores y teóricos del simbolismo a finales del siglo XIX. La noche, 1890, Ferdinand Höller. Las pinturas de Höller reflejan la fría luz de las altas montañas suizas, patria del pintor. Sus grandes composiciones están teñidas de orinismo y misticismo que manifiestan las expresiones de las figuras inmóviles en su mayoría. Madame Stuart Merrill o Misteriosa, 1892, Jean Deville.
Los ojos de la modelo se parecen a los de una medium, no ven la realidad, sino que se dirigen a otra dimensión invisible, espiritual y mágica. La pintura fue presentada en París en 1893 en el Salón de la Orden de la Rolls-Royce. El triángulo equilátero sobre la cubierta de cuero negro del libro es el símbolo del número 3 y de la perfección de la Trinidad. La pintura expresa la doctrina de la orden que aboga por la búsqueda de la verdad a través del conocimiento. Marsella, colonia griega, 1869, Pierre Puvis de Chavannes. Aunque el propio Puvis de Chavannes solo aceptaba a regañadientes al adjetivo de simbolista, su arte fue admirado y defendido por los principales protagonistas de este movimiento, quienes vieron en él un gran precursor. Maternidad, 1890. Gaetano Previati. Gaetano Previati se orientó hacia una pintura simbolista y en la adopción de la técnica divisionista traducido en la percepción del color y las pinceladas. Lo que él nos quiere reflejar en esta obra es una forma reiterada a la ambigua y compleja relación entre el hombre y la mujer, lo que indica una acusada angustia por la muerte. Los ojos cerrados, 1890. Odilon Rendón. Camille, la esposa del pintor, sirvió de modelo para esta obra, que recuerda algunos bustos del Quattrocento, aunque más probablemente se trate de un recuerdo del esclavo moribundo de Miguel Ángel, que Rendón había mirado en el Louvre y que según manifestó le había causado una fuerte impresión a causa de sus ojos cerrados. Orfeo, 1865, Gustave Moreau. Esta imagen refinada y deliberadamente alusiva es uno de los primeros ejemplos de pintura simbolista. La muerte y el sepulturero, 1895-1900, Carlos Schwabe. Las aterradoras apariciones como la que aparece en esta pintura pueden vincularse a las febriles inquietudes existenciales de finales del siglo que atravesaron la literatura, el arte europeo como una descarga eléctrica. Sueño Caliban, 1895-1900, Odile Rendón. Rendón representa uno de los personajes de La Tempestad de Shakespeare. Se trata del enano Caliban, maléfico descendiente de una bruja que fue desterrada a una isla desierta. Noche estrellada de Vincent Van Gogh, 1889. Cartelismo desarrollado en Francia. El gato negro, situado en un lugar nocturno de París. Ofelia John Everett Millais, elaborada en 1852. Saturno devorando a un hijo, producida por Goya en 1823. Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, 1814. Allá por el año de 1839, Joseph Niepce lograba, luego de una exposición de 8 horas, capturar la primera imagen de la que se tiene un registro de la fotografía. Así nacía la fotografía, el prodigioso invento que combinaba dos fenómenos: la cámara oscura, que captaría el reflejo de la imagen, y los distintos experimentos físico-químicos para la fijación de la imagen. Las primeras imágenes fueron dos fotogramas, siluetas de hojas e insectos impresos en una plancha de cuero y fijados con fósforos y sales de plata. Luego vino el daguerrotipo, una cámara similar a las famosas Polaroid, que cortaba inmensamente el tiempo de espera, pero nos daba una fotografía instantánea en positivo y que precisaba de una exposición para obtener otra copia. La imagen en sistema negativo o positivo, como la conocimos hasta la llegada de la cámara digital, se debe a la invención de William Henry Fox Talbot, quien también en el año 1869 editó la que se puede considerar como la primera fotografía publicada exclusivamente, Some and Code of the Art Photogenic Drawing, una colección de positivos fotográficos utilizados en negativo de papel. Hacia finales de 1800, la impresión de la película fotográfica de mano de cada casa Kodak nos proporcionó el rollo de 100 fotos circulares. En este tiempo fue reinado el blanco y negro y placas de cristal llamadas Acronyme Lumière, en homenaje a sus creadores, los hermanos Auguste y Louis Lumière. La aparición de la fotografía debe entenderse como uno de los descubrimientos más importantes para la aparición de la historia de la civilización. Este descubrimiento puede equipararse con la aparición de la imprenta, el cine o más recientemente la aparición del Internet.
No solo por los cambios estéticos y éticos que iba a ocasionar en el panorama artístico al que se vincula desde sus inicios, sino también por convertirse en un medio indispensable para captar y entender la realidad contemporánea. Sin embargo, la fotografía supuso un peligro mayor a su absoluta fidelidad con respecto al mundo real. Obligó a los pintores a cambiar sus pautas de comportamiento. Ya no era un mérito hacer retratos que se asemejaran lo más fielmente posible al cliente, pues para eso estaba la fotografía. Era necesario que aportaran algo más.